Buenos días, hermanos. Sí era necesario darte la bienvenida, Alejandro, porque no habías venido en domingo, ¿verdad? Alejandro nos han estado visitando junto con su esposa Miley. Ellos han venido bueno, su país de origen es Cuba y han estado cerca de nosotros en la iglesia y es un gusto tenerles con nosotros, Alejandro. Oramos por ustedes, por su familia. Y todos los demás somos de casa, ¿verdad? Qué bueno. Bienvenidos. Quiero que vayamos directamente a un pasaje en la Biblia. Está en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esto es la iglesia de Filipos. En el capítulo 2, y leeremos los versículos del 3 al 5. Filipenses 2, versículos del 3 al 5. Mucho de lo que hemos estado viendo acerca de desarrollar carácter, hermanos, tiene que ver con este pasaje. Yo considero que es muy valioso, es muy importante que memoricemos este versículo. Yo lo tengo muy presente siempre, sé por dónde está, sé que está en Filipenses, ya que estoy en Filipenses digo, ¿era el 1 o el 2? El 2. Y llego al 2 y siempre lo encuentro, pero no me he dado la tarea de memorizarlo, ¿no? Sin embargo, revisando todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de desarrollar carácter y principalmente buscando parecernos a Cristo, quería que revisáramos estos 5 puntos, que no los olvidemos, porque si ustedes recuerdan, ¿por qué hablábamos de desarrollar carácter? Siendo el pilar, ¿verdad?, de nuestra fe, el amor, porque es el pilar de nuestra fe, hermanos, el amor. Jesús resumió los mandamientos en 2, y los 2 tienen que ver con el amor, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo. El apóstol Pablo, que es nuestro apóstol, nuestro primer fundador, ¿verdad?, de la iglesia cristiana gentil, es Pablo. Y él, después de desarrollar todo el tema acerca de los dones espirituales y cómo ministrar la iglesia, él sobrepone el amor a cualquier otra actividad espiritual que pudiéramos tener en la iglesia. Es el amor. Y entonces decíamos que el amor no es nada más que una manifestación de amor hacia nuestro prójimo. Todas las cualidades de carácter que aprendamos tienen que ver con eso. ¿Con qué tiene que ver la diligencia? ¿Con qué tiene que ver el denuedo? ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver lo que hemos estado viendo, la discreción? Si lo piensa usted un poquito, todo tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, decíamos, 5 cosas importantes para que aprendamos a desarrollar carácter. Ser agradecidos, tener gozo en nuestra vida, regocijarnos. El de en medio, injertar remas. Yo creo que este pasaje es una de los remas que deberíamos tener injertados, así, tatuados. Si se van a tatuar algo, tatúense algo así, tatúense algo como esto, ¿no? Clamar, aprender a orar con devoción al Señor, hermanos. No, Señor, cuídame en el día, por favor, y regrésame con bien, amén, bye, me voy, ¿no? Aprender a orar con devoción, hermanos, como si realmente estuvieras comunicándote con el Señor. Y no digo como si estuvieras. Sabemos que la oración es la forma en la que nosotros nos comunicamos con Dios. Hagámoslo con devoción, sabiendo que la presencia de Dios está allí, ¿no? Y finalmente, hacer el bien. Todo esto nos lleva a desarrollar carácter. ¿Para qué? Para hacer el bien a los demás. Porque esa es la forma en la que las personas nos van a identificar como discípulos de Cristo. Si tuviéramos amor, dice, los unos con los otros. Gracias, chicos. Ya. Entonces, este pasaje dice, además de que yo les he comentado, ¿verdad?, que para mí es la definición clara que la Biblia hace acerca de lo que es la humildad. Tiene un contenido muy importante con respecto a lo que vamos a estudiar hoy, la cualidad de carácter que vamos a ver hoy. El mensaje en sí hoy se llama velando por los intereses ajenos. O velando
por los intereses de los demás. Y este pasaje dice algo al respecto. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, hermanos. Nada de lo que tú hagas, lo hagas para pelearte con alguien o para creerte más que alguien, para establecer superioridad en ti. No lo hagas. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Analice este pasaje. Estimar a los demás como superiores a usted mismo. Mucho de nuestro andar diario lo enfocamos en calificar el actuar, ¿sí?, en el actuar de las demás personas. Y todos lo hacemos, la verdad, acúsome a mí mismo, o sea, es algo que es inherente a nosotros, el juzgar a los demás comparándolos con nosotros. Ay, qué mal maneja ese que va enfrente de mí, ¿no? Ay, qué tonto, ¿por qué no le aceleras si ya está el verde desde hace 3 minutos? ¿Qué estás diciendo? Que tú eres mejor. Que si tú hubieras estado en el primer lugar en el semáforo, hubieras avanzado adecuadamente, ¿no? Que te habrías salido a tiempo, que no te hubieras atravesado, ¿no? Eso es en algún punto, ¿no? O cuando dices, ay, qué salada está esta sopa. Estás infiriendo que la persona que la hizo es una mala cocinera o es un mal cocinero, porque le puso sal de más. Entonces estás diciendo, qué mal cocinero eres. Cuando tú dices, ay, no, como que eso de las cualidades de carácter como que es para las clases de niños, ¿no? Estás diciendo, primero, que tú tienes ya desarrollado el carácter de Cristo. Y en segundo lugar, que qué te pueden enseñar que no sepas. Son 49. Quisiera que por lo menos las que vamos a estudiar son 49. No se asusten, no vamos a tener 49 en este año, ¿no? Pero, ¿cómo vas con 6, 7 cualidades de carácter que hemos visto? A mí cada una me ha confrontado, ¿no? Y el día de hoy, cuando yo veo esto, ¿cómo considero a los demás? Leemos la Biblia y no la creemos, hermanos. Para empezar, no la entendemos. No nos detenemos realmente a meditar, como dice el Salmo 1, meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo entiendes esto? Considerar a los demás como superiores a ti mismo. ¿Cómo voy a considerar superior a mí mismo al conserje de la empresa donde trabajo? No, pues si yo sí estudié, ¿no? ¿Cómo resuena esa frase en nosotros, no? Cuando los pleitos en las empresas, ¿no? Cuando te peleas con el vigilante, con el barrendero, con la señora de la cocina, con el del almacén, y les sueltas esa frase en la cara que dice, pues, amuélate porque pues, yo para eso estudié, ¿no? ¿No les suena? ¿Cuántas veces lo hemos pensado? ¿Cuántas veces las personas que sí han estudiado, ¿no?, se lo decimos a otros o lo pensamos de otros? ¿Cómo no hacemos lo que la Biblia dice? Considerar a los demás como superiores a nosotros. Lo que sigue todavía es más importante, ¿no? Dice, no mirando uno por lo suyo propio. No mirando por lo suyo propio. Una de las cosas que más caracteriza esta era que estamos viviendo, hermanos, esta época, es el egoísmo. Decimos coloquialmente, ¿no? Todos ven para su propio santo. O sea, el santo de su parroquia, ¿verdad? Todos vemos por nosotros mismos, vemos que nosotros estemos bien, que tengamos que vestir, que comer, un lugar cómodo donde dormir, ¿no? Pero ¿qué tanto nos preocupamos por lo de los demás? Aquí nos exhorta el hermano Pablo, ¿verdad? Dice, sino cada cual, también por lo de los demás, por lo de los otros. ¿Quiénes son esos otros? ¿Los de tu familia? ¿Los de tu iglesia? ¿Los de tu colonia? ¿Quiénes son los otros? Todos los que no son tú, esos son los otros. Empezando por tu casa, ¿no? Cada cual también por lo de los otros. Y al final nos remata, ¿no? Así, tal. Yo sé que a lo mejor lo has leído y ¡ay, qué bonito pasaje!, ¿no? Pero es una
exhortación tremenda a tu vida. Porque batalla con una de las principales características negativas del ser humano, cualidades de carácter negativas: egoísmo y soberbia. Si el egoísmo y la soberbia no es lo que más caracteriza el día de hoy al mundo, corríjame. Corríjame. Pero así remata el apóstol Pablo, ¿no? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mayor ejemplo, como en las demás cualidades de carácter, es Jesús. Es Jesús. Si alguien veló por los intereses ajenos y por el bienestar ajeno, fue Jesús. Porque Él se entregó a sí mismo para que tú pudieras recibir perdón de pecados. Él se entregó a sí mismo para que tú pudieras tener vida eterna. Él es el mayor ejemplo de velar por los intereses ajenos. Él nos vio como su prójimo. Él nos vio como su prójimo y decidió voluntariamente dar su vida por nosotros. Y hoy podríamos predicar con solo este pasaje y llevarnos a desglosarlo de tal forma que podamos entender lo pobres que somos, hermanos. Lo pobres que somos en espíritu. Siempre sintiéndonos superiores a los demás. Siempre velando por nuestros propios intereses. Siempre, siempre. Si algo tiene que cambiar en nosotros, hermanos, es eso. De verdad. Vamos a llegar en algún momento a la cualidad de carácter que es el amor, ¿verdad? Pero el día de hoy, cada cualidad de carácter yo creo que entiendas que es una manifestación de amor a tu prójimo. Y Jesús tuvo esta deferencia para contigo. Cuando a veces le digo a alguien: ay, gracias por tu deferencia, me dicen: creo que el pastor se equivocó porque era diferencia, no deferencia. No, hoy vamos a hablar al respecto, vamos a hablar acerca de la deferencia. Y la deferencia tiene que ver con eso, hermanos. Eso es precisamente la deferencia. La deferencia es dar mayor prioridad al bienestar de otros que a nuestros placeres e intereses personales. Eso es la deferencia. Entonces, cuando tú sacrificas algo que es para tu beneficio, para tu bienestar, por beneficiar a alguien más, tú estás siendo deferente. Y eso te diferencia, te hace diferente el ser deferente. Es un juego de palabras, pero hoy vas a entender lo que significa deferencia y cómo el Señor nos invita a hacerlo. Este pasaje contiene eso. Cuando tú dices: debo reconocer a los demás como superiores a mí mismo. No es si sabe más, no es si puede más, no. Simplemente es poner antes que tus intereses, que tus necesidades, a los demás. Eso es la deferencia. ¿Y a qué nos va a llevar esta definición de deferencia? Dar mayor prioridad al bienestar de otros que a nuestros placeres o intereses personales. Esto nos va a llevar definitivamente a una actitud importante en nuestras vidas. Y es, escúchenlo bien, porque muchas veces es contra lo que creemos que atenta la religión contra nuestras vidas. Y es limitar precisamente la libertad que tenemos para hacer tantas cosas. Limitar nuestra libertad, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de no ofender, incomodar, afectar los gustos, intereses de los demás. A quienes el Señor, obviamente, nos ha llamado a servir. Cuando hemos hablado acerca de hacer la voluntad de Dios, yo espero que ya después de tanta repetición tengamos más claras lo que son las 5 S de las que hemos hablado respecto a la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de servir, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, hermanos. El mismo Señor Jesucristo, está escrito, ¿verdad?, que Él no vino
a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y si el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo, entonces deberíamos de vernos al servicio, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, me van siguiendo. Ciertamente, si nosotros nos debemos al servicio de los demás, deberíamos estar ocupados por las necesidades de los demás. ¿Y cuántas veces tocamos la puerta de iglesias, de consejeros, de pastores, de líderes, solicitando ayuda, apoyo? A veces por cosas que reiteradamente suceden en nuestras vidas. Y a varios de ustedes yo les he dicho, ¿cuándo te vas a ocupar tú de alguien más? Siempre buscamos solventar nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros intereses. Yo les pregunto, ¿cuándo nosotros nos vamos a ocupar por los intereses de alguien más? ¿Cuándo vamos a decidir ser diferentes? ¿Cuándo vamos a decidir ser como Cristo? ¿Cuándo vamos a decidir creer lo que dice la Biblia, hermanos? Tenemos que decidir creerla, hermanos. Porque si no, cualquier otra convicción que queramos adoptar, no lo vamos a lograr. Siempre te va a sonar difícil, siempre te va a sonar a que te estamos imponiendo reglas, siempre te va a sonar a, ¿y ahora por qué me están obligando a hacer esto? ¿Y ahora por qué quieren que hagamos esto? Y no puede ser, otra carga más para nosotros. No, por favor, ¿dónde se ha visto eso? Venimos aquí a adorar al Señor. ¿Por qué quieren que leamos tanto la Biblia? ¿Por qué quieren que la memoricemos? Es para tu ver. ¿Ven todo lo que implica este pasaje? Ese pasaje me desnuda totalmente delante del Señor y me hace ver como un pecador que no merece nada del Señor. Me acuso de no ser diferente. Me acuso de sentirme superior a muchas personas. Me acuso de no velar por los intereses de personas que lo necesitan. ¿Cómo te sientes tú ante este pasaje, no? ¿Cómo te sientes tú? Si tú sientes tu libertad truncada, tu libertad coartada por un pasaje que te encontraste en la Biblia, bienvenido. La Escritura es para eso. Es para que te sientas pecador y para que sepas por qué vino Cristo. Hemos sido llamados a servir a nuestro prójimo, a todas las personas que están a tu alrededor. La persona que tienes hoy al lado es tu prójimo. La persona con la que trabajas a tu lado es tu prójimo. La persona que te encuentras en la calle es tu prójimo. Las personas con las que vives, ¿qué crees? Son tu prójimo. Son tu prójimo. La deferencia implica muchas cosas, hermanos. Implica ese interés en los intereses de los demás, implica respeto, implica reverencia, incluso para con el Señor, para con la iglesia. ¿Saben? Cuando Babilonia invadió Jerusalén y finalmente destruyeron el templo, por allá en sus libros que leen en el Antiguo Testamento, la Biblia habla de que la presencia de Dios dejó el templo. La presencia de Dios se fue. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, por el pecado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia. Finalmente el pecado es desobediencia. Entonces, la presencia del Señor se fue de la tierra, hermanos. Cuando el Señor les dio la espalda y les dijo, ¿no quieren nada de Dios? Yo no quiero nada de ustedes. Sí, así es Dios, celoso. ¿Y cuándo regresó la presencia de Dios? ¿Cuándo regresó la presencia de Dios a la tierra? Dicen con Jesús. Jesús es Dios, amén. Pero cuando se fue Jesús, dijo, hey, no estén tristes, ¿no? Es necesario que yo me vaya porque entonces les voy a mandar al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? ¿Y quién está aquí? ¿Y quién está en usted? Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios?
Diría Tizoc, aquí dientrito, ¿verdad? O sea, sí. La presencia de Dios está en usted, hermano. Si usted ha reconocido a Cristo como su Salvador. Y decimos que somos el templo del Espíritu, ¿cierto? Eso nos enseñó el apóstol Pablo. Entonces, ciertamente esto vendría siendo como una habitación del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero si el Espíritu Santo está en usted, si aquí está el Espíritu Santo y esta es una habitación, ¿sería esta la habitación del Espíritu Santo? Ok, amén, amén. Esta es la iglesia de Cristo, es una iglesia local, somos parte de la iglesia universal, entonces aquí está el Espíritu Santo, amén. Amén. Entonces, ¿qué tan diferentes somos? ¿Qué tan respetuosos, qué tan reverentes somos para con la iglesia de Cristo? Que es ni más ni menos que la presencia del Espíritu Santo en la tierra. ¿Cómo somos? Y perdónenme, pero no somos diferentes, hermanos. No somos diferentes. Somos más diferentes para otros lugares, para otras personas, para otros personajes, otras presencias, ¿no? Y cuando vamos a la habitación del Espíritu Santo, no somos diferentes. No somos diferentes. Más allá de lo que se están imaginando, ¿verdad? Que podría ser su forma de vestir, su forma de actuar, más allá de eso, no tenemos una actitud diferente, hermanos. Alguien puede decir, no, es que lo externo no importa, pastor, el Señor está en mi corazón, que arde, 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 ¿no? Pero yo te pregunto, cuando vas allá al frutero de tu casa, si tienes un frutero, o a la mesa ahí de tu cocina donde están los plátanos, ¿no? Y ves uno todo negrito, así como de 2 semanas ahí ya todo madurito, ¿te lo comes? Desde yo hago puré, ¿no? La generalidad dice que no te lo vas a comer. No te lo vas a comer. Por la forma en la que luce, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde te sacas que lo externo no importa? Yo no digo que es lo más importante, pero importa, ¿no? ¿Saben? Lo opuesto a la deferencia, ¿qué será? ¿La indiferencia? No, lo opuesto a la deferencia es la descortesía, ¿no? Entonces, ¿cómo ubican a una persona descortés? Maleducado, ¿verdad? Es una persona desagradable, parece que pues solamente piensa en ella, es la que se pasa primero y nunca te abre la puerta. Cuando vas a subirte al metro es el que te avienta, el que te da el codazo, ¿verdad? Es el que agarra el carril del sentido contrario para ganarte en la calle. Esas personas desagradables son descorteses. Pero, ¿cuándo somos descorteses también, hermanos? Cuando somos impuntuales, cuando alguien nos cita a una cierta hora y no respetamos la cita, somos descorteses. Aquí el tema es, ¿con quién estamos siendo descorteses? Hay personas que no tienen ese respeto, esa deferencia para con los demás, ¿no? Mayormente las palabras de una persona descortés son groseras, son hirientes, son ofensivas, ¿sí? Y su comportamiento obviamente contrasta totalmente con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver otro pasaje ahí en Filipenses, si se regresan al capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, y esto pido en oración, decía el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cada persona tenemos nuestros propios gustos, cada persona tenemos nuestros propios deseos, ¿verdad? Todos tenemos preferencias dentro de nuestra forma de ser, hermanos.
Y el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, a través de algunos capítulos en la Biblia, lo que implica la deferencia. Cuando él habla acerca de hacerse como ciertas personas, dice él, para ver si logro ganar a alguno, ¿no? Entonces, él sacrificaba parte de su forma de ser, parte de sus costumbres, ¿para qué? Para ganar a alguien más. Pero ¿qué pasa si nosotros nos la pasamos buscándonos salirnos con la nuestra, ¿no? Tú siempre buscas salirte con la tuya, ¿verdad? Siempre buscas ser el primero, siempre buscas ganar, siempre buscas sobresalir, siempre buscas ser superior a los demás. Entonces, te voy a recordar lo que dice la Biblia en cuanto a los soberbios. El Señor dice que Él resiste a los soberbios, pero dice que les da gracia a los humildes. Si nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, nosotros podremos tener esa gracia de parte de Dios que nos permita dejar de lado nuestras comodidades, nuestros deseos, nuestras, entre comillas, libertades, ¿verdad? Para que podamos mostrar nuestro amor a los demás. Mientras obviamente los ponemos a ellos, a nuestro prójimo, en primer lugar. El mayor ejemplo de deferencia, Jesús. Dice en Hebreos, ¿verdad?, que Él no valoró todo lo que Él era, no se aferró a ello con la finalidad de cumplir precisamente con la voluntad de Dios. Dios nos enseña deferencia en muchos aspectos, hermanos. ¿Usted se acuerda por qué el Señor Dios los dejó tener reyes al pueblo de Israel? Terminó el periodo de los jueces, ¿verdad? Terminó el periodo de los jueces. Y si nos vamos un poquito antes, podríamos hablar de que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático. ¿Qué significa? Que eran gobernados por Dios directamente. Pero ellos dijeron, es que, ¿por qué no podemos ser como nuestros vecinitos, no? Ellos tienen reyes, jueces, gobernantes, pero no que tengan jueces. Y es la peor época que pudo tener el pueblo de Israel en cuanto a su conducta y en cuanto a su relación con Dios. Después del tiempo de jueces, ¿qué pasó? Queremos reyes como nuestros vecinitos, nuestros amiguitos, nuestros compañeritos, ¿no? Queremos reyes, ¿no? ¿Qué demuestra esto? Que Dios es un Dios diferente. Dijo, ok. ¿Quieren tener jueces? Venga, tengan jueces. ¿Quieren tener reyes? Sí, chiquitos, ahí les va su rey, ahí está su rey. Saulito, ahí va Saulito. Sin aludir, ¿verdad? Al Saulito. Precisamente por eso fracasó Saúl. ¿No? Que digo Saulito y se pone acá, ¿no? Entonces, por eso fracasó Saúl, por soberbio. Ay, perdón, Saulito, ¿no? Entonces, Dios es un Dios diferente. Incluso contigo hoy mismo, ¿no? Dice, Señor, hermanos, perdónenme de repente con mis ejemplos, en ningún momento busco aludir a nadie, salvo que yo les diga, Jacinto me dijo, ¿verdad? Pero, ¿cuántas cosas llegas delante de Dios y le dices, ay, Señor, perdóname por esto, pero nada más va a ser una vez, Señor, ¿no? Y vas, lo haces, ¿sí? A lo mejor algo que Dios no quería que hicieras, y sin embargo el Señor no te consumió, ¿no? A pesar de que era algo que no le agradaba a Dios. Dios es diferente para contigo, ¿sí? Incluso permite que hagas algunas cosas, ¿no? Si recuerdan, el Señor Jesús también mostró deferencia en diferentes casos, ¿no? Si se acuerdan, por ejemplo, cuando estuvo con la mujer samaritana ahí en el pozo, ¿se acuerdan? ¿No? El Señor Jesús quería discutir con ella acerca de dónde era el mejor lugar para adorar. Y ella, no, ¿por qué me hablas, judío? ¿No? ¿Por qué me hablas, judío? ¿No ves que tú y los judíos y los samaritanos no nos llevamos? ¿No? Y es más, ¿dónde tenemos que adorar, no? Así, ¿no? Calvino o Arminio, ya se la saben, ¿no? Esas. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Le siguió la discusión? ¿Le siguió la corriente? Dijo, no. Él la encaminó, la llevó respetuosamente, ¿no? ¿Cómo no dice trae a tu marido?
Vamos a platicar, ¿no? Dice, no es que no tengo marido. Dice, exactamente, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es ni tu marido, ¿no? Entonces, el Señor también fue diferente en ese sentido. Y Él al final pues nos mostró, dejando su gloria, dejando todo lo que Él tenía para venir a humillarse humildemente, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos salvarnos finalmente, ¿no? Hoy también nuestros niños van a estudiar acerca de la deferencia. Ellos van a ver un versículo clave que es el 14:21 de Romanos, que dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Si usted ha leído su Biblia, ¿verdad? El capítulo 14 de Romanos precisamente habla al respecto. Y yo a veces se los he dicho, ¿no? A mí no me gusta mucho cómo lo expone Pablo así, pero no es de que me guste a mí, ¿verdad? Él es así, a veces así medio rajatabla, ¿no? Y habla acerca de los débiles en la fe. Entonces, él instruye ahí acerca de cómo tratar con los hermanos que se ofenden por situaciones que tú consideras que tienes la libertad de hacer en tu vida. En ese entonces el tema era de la carne ofrecida a los ídolos, ¿no? Ya saben, ¿no? Había gente que todavía adoraba ciertos ídolos y ofrecían la carne, y entonces la gente que vendía esa carne, para que no se le quedara, ¿verdad? Aunque ya la habían ofrecido a los ídolos, todavía la vendían. Y había algunos hermanitos ahí de la sinagoga, pues que iban y la compraban, no, pues está buena. Fue el sacrificio de ayer, ¿no? Todavía la podemos comer. Pero entonces los hermanitos nuevos que se estaban integrando a la iglesia decían, no, ya viste, están comiendo pan de muerto y dulce de calabaza, ¿no? Que ya estuvo en el altar de los muertos. Y así uno de, ay, ¿no? Y el apóstol Pablo instruye a eso, ¿no? Y dice, si tu gusto, si tu libertad, ¿verdad? Pastor, solo es una cervecita a la hora de comer. ¿Es malo tomar? Díganme, ¿es malo tomar? No. Dicen que no es malo tomar, está bien. Siempre y cuando, ¿qué? No seas de tropiezo a otro. Entonces, ahora que me vean predicando el evangelio en un bar, no me señalen, ¿sí? Va a decir, no, pastor, siempre y cuando esté usted predicando el evangelio. Ah, gracias. Para meditar, ¿verdad? Para meditar. ¿Hasta dónde llega nuestra libertad, no? Entonces, de eso se trata lo que instruye el apóstol Pablo precisamente. Y es de donde tenemos que también entonces entrar en el tema de qué sería una ofensa, ¿no? ¿Qué es ofender a alguien, ¿no? Cuando el apóstol Pablo nos instruye precisamente acerca de preferirnos los unos a los otros, dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿no? Y eso significa, esa palabra que usa ahí para decir preferencia, que tiene que ver con la deferencia, es una palabra griega que se llama proegeomai, ¿no? Y significa guiar a otros por el camino. Porque a veces decimos, ay, no, es que así como Pablo dijo que nos hagamos iguales a los otros para ganarlos para Cristo, por eso me vio usted donde estaba yo, pastor, ¿no? Porque me estaba haciendo igual a ellos, ¿no? Para ganarlos para Cristo. ¿Será? No, ¿verdad? Esta es una palabra que tiene cierta firmeza, cierta fuerza, y tiene que ver con ser autoridad, con ser líder, con mandar, dice, llevar por el camino, ¿no? Por eso cuando nosotros deferimos ante los demás, ¿qué es lo que hacemos? Pues experimentar precisamente esa paradoja. Yo sé que suena medio dominical, no sabría cómo definirlo, una paradoja. Bueno, es una como contradicción, como cuando Jesús decía, ¿no? El que de vosotros quiera ser el primero, dice, debe ser siervo de todos. O sea, es como una contradicción, ¿no? Algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, deferencia viene siendo, en este sentido, hermanos, el hacer sacrificios personales para procurar que el éxito, el crecimiento o el beneficio de los demás. Eso es ser deferente. Y tiene mucho que ver con la cualidad de carácter que estudiamos la semana pasada, lo que es la discreción.
Cuando veíamos en Proverbios 19:11 lo que decía la cordura, o sea, que la traducíamos como discreción, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Les decía, teníamos que hablar acerca de la ofensa. No dar ocasión a nadie para que tropiece por causa nuestra. No ser tropiezo, dice en 2 Corintios 6:3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Luego también dice el apóstol Pablo, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Cuál es el propósito final de que nosotros aprendamos carácter? ¿Cuál es el propósito final de que tengas una buena conducta delante de los demás? Que los ganes para Cristo. Ese es nuestro propósito final. Ese es nuestro propósito final. También nos exhorta el apóstol Pablo, ¿no? Que sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruir la obra de Dios por causa de la comida, la bebida o por sus preferencias, ¿no? Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo el hombre que hace tropezar a otros con lo que come. Y no habla nada más de lo que comes, habla de lo que vistes, de lo que hablas, de lo que piensas, ¿sí? A veces nuestros pensamientos no necesariamente reflejan las verdades bíblicas. Tenemos ciertas opiniones que no tienen que ver con la cosmovisión cristiana y no hallamos cómo empatarlas y seguimos externando nuestras opiniones como si fuéramos no cristianos. Por ello es importante alinear lo que piensas con la voluntad de Dios. ¿Sí? Y bueno, quisiera comentarte hoy, para cerrar, ¿verdad? Bueno, no para cerrar, para entrar en el detalle, ¿sí? 4 áreas en las que nosotros necesitamos desarrollar deferencia. 4 áreas en las que como cristianos debemos desarrollar esta cualidad de carácter en nuestra vida cotidiana. La primera de ellas es deferencia para con el gobierno. No crean que me estoy poniendo ad hoc con las épocas electorales, ¿no?, en las que estamos viviendo, ¿no? Pero necesitamos tener deferencia para el gobierno. Si nosotros decimos deferencia para con el gobierno, ¿a qué le suena, no? Si deferencia es estar pendiente de las necesidades de otros, ¿no? Si es respeto, si es reverencia, bueno, tiene que ver con ello, ¿no? Si recuerdan, cuando un recaudador de impuestos, un publicano, ¿verdad?, le pregunta a Pedro, oye, ¿y tu maestro paga impuestos? ¿Qué le dijo? Que sí, ¿no? ¿Recuerdan que sí pagaba impuestos, no? Con aquello de que dale al César lo que es del César y a Dios lo que sí, ya se acordaron, ¿no? Sí, Jesús pagaba impuestos, ¿no? Pero en ese momento el Señor Jesús le pregunta algo a Pedro. Le dice, oye, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y entonces Pedro le responde, ¿no? De los extraños. Y Jesús le dijo, y entonces, pues los hijos están exentos, ¿no? Así se lo contesta el Señor Jesús, ¿no? Pero habiendo dicho esta verdad, de que él de alguna forma no estaba obligado a pagar los impuestos, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Sin embargo, para no ofenderles, ¿a quiénes? A las autoridades que estaban en ese momento al frente del gobierno. ¿Quiénes eran? Los romanos, ¿verdad? Entonces dice, para no ofenderles, ¿se acuerdan que le dijo que sacara un pez y que iba a hallar un estatero, una moneda ahí? Dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, paga nuestros impuestos. Deferencia para con el gobierno. De verdad, hermanos, yo sé que algunos me dicen que soy pro AMLO y tantas cosas, ¿no? Eso a lo mejor lo editan y lo borran para que no sea una cuestión publicitaria política, ¿no? Pero ya van 2, 3 veces que me encuentro allá un misionero en Facebook, que lo tengo de contacto, ¿verdad? Y que publica memes, publica situaciones que tienen que ver con faltarle al respeto al presidente. Y yo le pongo ahí 1 Timoteo 2, ¿no?
ora por tus autoridades, ora por tus autoridades, ora por tus autoridades. No, pero es que la educación, pero es que la inseguridad, ora por tus autoridades, ora. Es lo que dice la Biblia, que oremos por nuestras autoridades, no que les digamos cómo gobernar. Nosotros ni nuestra casa, ni nuestro cuarto podemos gobernar, ¿no? Entonces, imagínense cómo la haríamos de presidentes nosotros, ¿no? No, es que yo. Y entonces les acuerdo, Filipenses 1, 2, Filipenses 2. Necesitamos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto me hubiera gustado predicarlo la semana pasada. Bueno, el siguiente punto, ¿no? Porque justo hablamos al respecto, hermanos. Hablamos acerca de la deferencia, de alguna manera, hablamos de la deferencia para con los niños. Entonces, deferencia para con el gobierno, deferencia para con los niños. Digo, si algunos no habían leído Filipenses de los discípulos, es porque todavía no lo escribía Pablo, ¿no? Pero hubiera sido bueno que lo leyeran, porque decían, Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, no? Yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a tu izquierda, ¿no? Necesitaban aprender deferencia, ¿no? Hubieran dicho, no, pon a Juan ahí, Señor, a tu izquierda, y a Judas a tu derecha, ¿no? Pero no, ellos querían estar allí. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos, no? Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Llamó a un Natancito, ¿verdad? A un Noah, y les dijo, si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que ser como uno de estos niños, ¿no? Y los niños que los querían acercar al Señor para que los tocara, los discípulos ya saben cómo eran, ¿no? Bien cuidadores del Señor Jesús. No, que nadie pase, ¿no? Entonces Él dejaba pasar a los niños, ¿no? Y les decía, si no se hacen como estos niños, pues no van a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, se espera que los niños pequeños muestren deferencia a sus padres, también ellos, ¿no? Que muestren ese respeto. Pero esta deferencia es a la que el Señor Jesús elogia y les dice, ¿no? Ahí en Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y hace muchas sentencias el Señor, ¿no? Cualquiera dice que haga tropezar, ¿no? Que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. ¿Usted cree que solo se refiere a los niños pequeños? No, ¿verdad? Se refiere también a los hermanos en Cristo, de los que habla el apóstol Pablo en Romanos 14 y que los menciona como los débiles en la fe. De hecho, esa palabra que se utiliza ahí en griego para decir tropezar, es una palabra que se llama escandalizo. Escandalizo, o sea, así como de escándalo, así como de escandaloso, escandalizo. Eso significa tropezar. También cuando dice el Señor, ¡ay del mundo por los tropiezos! Si escandalizo es tropezar, ¿qué será escandalón? Es un escandalote, ¿no? Entonces, así lo menciona, ¡ay del mundo por los tropiezos! Por los tropiezos, dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. Necesitamos aprender deferencia, hermanos. Necesitamos aprender deferencia. La tercera área en la que debemos aprender deferencia, hermanos, es precisamente a los demás creyentes. Al gobierno, a los niños, porque somos ejemplo de los niños, hermanos. El Señor nos va a juzgar, hermanos. Yo sé que todos queremos que ya venga el arrebatamiento y el Señor nos lleve a su presencia. Pero, Señor, yo quiero que nos des chance de desarrollar más carácter como tú, para que más gente sea impactada. Porque si vienes ahorita, me vas a agarrar muy poco de frente. Podríamos pensar así. Podríamos pensar que el Señor viene hoy en la tarde, mañana. ¿Cómo nos va a encontrar, hermanos? Porque vamos derechito al tribunal de Cristo. ¿Y a cuántos les he testificado? Pues es que no les testifico porque todavía no soy tan deferente, pastor, ¿no? Todavía tengo mis cositas. ¿Por qué no predicamos el Evangelio? ¿Por qué no somos ejemplo de nadie, hermanos? Porque hay pecado en nuestras vidas. Porque somos un mundano común y corriente que no da testimonio. Es lo primero que nos impide
a testificar. ¿A cuántas personas estás discipulando? ¿Se acuerdan? Oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué vamos a presentar en el tribunal de Cristo? ¿A cuántas personas hemos discipulado? Te lo voy a repetir. ¿Cuándo vas a empezar a preocuparte por alguien más que no seas tú? Denme, enséñenme, recíbanme, ¿no? El agua no estaba lo suficientemente caliente para hacerme un café, pastor. ¿Qué es eso? ¿Qué manera es esa de recibirnos, verdad? A la congregación, ¿no? Las galletas estaban blandas, pastor. Gracias por las galletas. ¿Cuándo vas a preocuparte por los demás? Diferencia con los demás creyentes, ¿no? Diferencia con los demás creyentes. Justo este es el tema en el que se enfocó Pablo para hablar acerca de Romanos 14. Y fue la historia de la carne que ya les platiqué, ¿no? En cuanto a la carne. El decir, yo puedo coartar mi libertad que yo siento para hacer ciertas cosas en beneficio de alguien más. ¿A cuál de todas tus libertades que te das delante de Dios podrías renunciar para hacer testimonio a alguien más? ¿Saben? Precisamente nuestra generación actual, bueno, la generación actual, ¿verdad? De adultos, de nuevos adultos, ¿no? Son muy egoístas, hermanos. No piensan en nadie de los que viene atrás, en nadie. Dicen, hoy, ¿por qué yo tengo que ser ejemplo de esas personas? ¿Por qué yo tengo que tener una conducta que les motive a seguir a Dios? ¿No es acaso una decisión individual? Sí. Pero Pablo le dice a Timoteo eso, ¿verdad? Que seamos ejemplo en conducta, en palabra, en espíritu. Bueno, que era Timoteo. Y no, estas cartas fueron dejadas para hablarnos al pueblo de Dios, hermanos. Aquí sigue hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? En ese capítulo 14 acerca del escandalón, ¿no? Entonces, cuando acaba de amonestarlos el apóstol Pablo, ¿no? Incluso tuvo que haber un concilio para el tema ese de la carne, ¿sí? Para saber si lo podían comer o no lo podían comer, ¿no? Y la confirmó ese concilio en Jerusalén. Y después de ese concilio en Jerusalén, ellos resumen al final, ¿no? Y dice que los gentiles, en ese entonces es cuando se define que los gentiles no estaban sujetos a la ley de Moisés, pero que debían observar 4 cosas importantes. En ese momento se mencionaron 4 cosas importantes y necesarias. Y el apóstol Pablo lo dice así en Hechos 15:29, que se abstuvieran de lo sacrificado, que se abstuvieran de sangre, se abstuvieran de ahogado y que se abstuvieran de fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Llegaron a esa conclusión. No importa si tú sientes libertad de comerte un animal ahogado, ¿no? No lo hagas, ¿no? Por la conciencia de los otros, que consideraban que era algo que estaba mal. Entonces, esa confirmación final de la importancia de la deferencia es vital entre los creyentes, hermanos. Y finalmente encontramos unas declaraciones en Apocalipsis cuando el Espíritu habla a las iglesias. Hay 2 versículos que quisiera que viéramos ahí de Apocalipsis, es Apocalipsis 2:14 y el 2:20. Pero primero habla a la iglesia de Pérgamo y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sí, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay cosas que seguían mencionándose y era lo que estos que adoraban a Balaam, ¿verdad?
bueno, que no adoraban a Balaam, que seguían la doctrina de Balaam, enseñaban a comer cosas sacrificadas y a cometer fornicación. Y luego a la iglesia de Tiatira. Dice, pero tengo también unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Están entre nosotros, hermanos. Y tú tienes que considerar la deferencia para con tus hermanos. El saber qué cosas en tu vida pueden estar afectando a alguien más. Hay personas en la iglesia que algún día se congregaron aquí, que dejaron de congregarse por el testimonio de alguien. Y todos pensando, ¿seré yo, pastor? ¿No? No, tampoco están ya, ¿no? Pero puede tener tanto impacto en una persona, ¿no? Que las personas ya no quieren saber nada del cristianismo. Olvídense de siervo fiel, o sea, no quieren saber nada de Cristo, ¿no? Y aquí nuestro principal propósito es que las personas no se vayan de aquí sin conocer el Evangelio. De una manera clara, de una manera bíblica, de una manera salvífica, que entiendan que no tienen que hacer nada para llegar al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Y eso es lo que les queremos explicar. Si de ahí para adelante quieren aprender a vivir como Cristo enseñó, pues bueno, para eso estamos aquí, ¿no? La última área en donde deberíamos aprender deferencia es deferencia, hermanos, a la palabra de Dios. Deferencia a la palabra de Dios. Después de que Pablo afirmó, ¿verdad?, esa necesidad de no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, él mismo establece, hermanos, ¿no?, su decisión de él mismo de mostrar deferencia. Y lo encontramos en 1 Corintios 10:33, que dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Cuántas veces menciona esto Pablo? Para que sean salvos. Todos sus sacrificios, todos sus males, todas sus torturas, todas sus peripecias, para ver si alcanzo a algunos. Pero ¿cómo vas a ir a Roma, Pablo? Te van a agarrar. Ahí está la iglesia de Roma, ¿no? Entonces, Pablo, pues un ejemplo también de deferencia, ¿no?, para todos. En el capítulo anterior también dice una frase así como, por lo cual, dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cuál era el enfoque de Pablo? Evangelizar, ganar a todo el mundo para Cristo. Todo lo que hacía estaba enfocado en eso. Y es cuando dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, bien decía, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, dice, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. También dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es 1 Corintios 9, del 19 al 23. Entendamos esto como un mandamiento, hermanos. El ser deferentes, el poder velar por los intereses de los demás, y renunciar, limitar, si ustedes quieren, nuestras libertades para ganar a otros. Dice en Filipenses 1, 9 y 10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ser sinceros, ser irreprensibles. Debes entender que el hecho de que tú no aprendas deferencia y no seas deferente va a traer consecuencias, hermano. No nada más a tu vida. Ojalá y tú fueras el afectado, pero puedes estar afectando a algunos pequeñitos. Y entonces, el juicio del Señor está claro en su palabra, ¿no?
Esa falta de deferencia pues puede ser un factor importante, ¿no? Y que puede contribuir a las fallas de los demás, a los que son, como decíamos, débiles en la fe, o que son más sensibles, vamos a ponerlo así, ¿no? A mí no me gusta hablar como de débiles en la fe, a lo mejor más pequeños en la fe, podríamos decir, ¿no? Porque quizás cuando, bueno, algo de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Qué difícil es reprender a alguien, ¿no? Y decirle las cosas como son, sin que la persona se ofenda, se sienta o, ¿no? Tome como personal algo, ¿no? Entonces necesitamos ser cautos, necesitamos ser, ¿qué aprendimos la semana pasada? Discreción, ¿verdad? Necesitamos ser discretos, entonces ser prudentes, ser astutos, ser rectos, ¿no? Tener esa sabiduría. Entonces, a causa de la deferencia que no tenemos, ¿verdad? En los que decimos seguir a Dios, pues, ¿qué hemos logrado en muchas personas, hermanos? Amargura. Amargura y no nada más contra nosotros, sino amargura contra Dios. Amargura contra Dios, ¿no? Por tanto, si nos damos cuenta de que alguien ha sido ofendido por nuestra falta de deferencia, ¿qué tenemos que hacer con esa persona, hermanos? Pues humillarnos, ¿verdad? Ser humildes y pedir perdón. Decirle, oye, digo, se van a ver muy diplomáticos, ¿no? Perdona mi falta de deferencia. No, vayan y pídanle perdón por lo que le hicieron, ¿sí? Porque no les van a entender. Entonces, bueno, ya después les explican qué es la deferencia, ¿no? Pero, de verdad, si hay alguna situación en la que nosotros hayamos caído y que ha afectado a alguien para que su fe se debilite, para que se deje de congregar, ¿no? Para que incluso a veces deje de creer en Cristo, ¿no? A mí se me hacía muy difícil pensar en personas que, conociendo el cristianismo, pudieran regresar a una religión y que creen, sí hay, ¿no? Dices, ¿cómo te fuiste para allá, no? Aún personas que decimos, oye, pero si tú predicabas, tú enseñabas, ¿y qué haces ahí? No, es que ahora tengo una nueva revelación. Ah, caray, ¿no? Hermanos, el que crea estar firme, mire que no caiga. De ahí la importancia de poder estar perseverando en la doctrina, estar perseverando en la palabra de Dios, ¿no? Pero ya te puse a pensar, ¿no? ¿Qué tanto muestras tú deferencia a los demás? ¿Qué tan diferente eres? ¿No? Ahora que estuvimos viendo unas habilidades que teníamos que desarrollar como varones en el grupo de varones, por ahí alguien hizo como una tablita, ¿no? De cómo iba avanzando en sus habilidades, sus destrezas, les decíamos, ¿no? Yo creo que para cada cualidad de carácter tendríamos que ponernos así como una escala también y podría ir diciendo, ¿qué tan diligente estoy siendo, no? ¿Qué tanto de nuevo tengo? ¿Qué tan diferente estoy siendo? Hermanos, yo sé que es muy difícil andar con la cabeza fría todo el tiempo y decir, cuidado, aquí hay una tentación, cuidado, voy a pecar, cuidado, no fui deferente, me faltó diligencia, ¿por qué no tuve de nuevo, no? O sea, es muy difícil que quizás tengamos todo eso en la cabeza. Pero si lo perdemos de vista, jamás lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, cada uno, ¿verdad? Cuestiónese a sí mismo qué tanto está avanzando en parecerse a Cristo. En algún momento estaremos proporcionándoles un resumen, ¿verdad?, de estas cualidades de carácter con sus enunciados principales y su versículo clave para que los tengamos en cuenta. Pero el versículo de hoy, hermanos, de verdad, debería ser un rema en nuestra vida. Debería ser un rema en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué tanto has hecho tropezar a las personas con tus palabras, tus acciones o incluso a veces tu manera de vestir? ¿Habrá sido de tropiezo a alguien? ¿En tu hogar tienes modestia, tienes privacidad? Hermanos, para no provocar malos deseos incluso en tus hijos. Casos sobran, hermanos, ¿no? ¿Proteges a tus hijos del mal? Para los que tienen hijos. ¿Los proteges? ¿Los proteges, hermano, realmente? ¿No? ¿Mantienes tu casa libre de cosas que puedan ofender a tus hijos o causarles problemas? ¿Justifica cierta clase de música o actividades que puedan ofender o debilitar a algunos de tus hermanos? ¿Ofendes a personas de otras culturas, razas o grupos étnicos con las palabras que usas para describirlas?
¿Cuánta diferencia nos falta, no, hermano? A veces mencionamos, ¿verdad?, otros grupos étnicos, otras culturas y otras razas de manera despectiva, ¿no? ¿Te ajustas lo más posible a la filosofía y trasfondo de los demás? ¿O impones lo tuyo, no? Cuando visitas otro país, otro estado, otro rumbo, ¿no? ¿Comprendes y sigues sus formas, o sea, sus protocolos para hacer las cosas? ¿O impones los tuyos, no? Esta pregunta estaba interesante porque dice, ¿pagas impuestos cuestionables para no infamar al Evangelio? Ups. ¿No? Es tremendo, hermanos, pero de verdad que como cristianos necesitamos realmente dar testimonio, hermanos, de nuestra fe. Debemos dar testimonio de nuestra fe en todas y cada una de las cosas, de las áreas que hacemos. Pero principalmente necesitamos practicar la diferencia. Interesarnos en los demás, en sus necesidades, en sus formas de pensar, en su forma de actuar. Ver que nosotros no ofendamos a nadie con lo que nosotros hacemos, creemos o pensamos que está bien. Oye, es que ya ofendiste a fulanito. Ay, pues que yo así soy y que no. Pues es que yo creo que así es. ¿No? Y si se ofendió, pues tiene doble trabajo, ¿verdad? Ofenderse y desofenderse. Hermanos, aprendamos a ser como Cristo. Seamos diferentes. Vamos a ponernos de pie y oramos. Amado Dios, cuántas gracias te damos por este tiempo en el que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que en la sabiduría, Padre, está el poder poner en práctica todos los principios que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Primero, ayúdanos a entender lo que es la diferencia, Señor. Ayúdanos a entender lo que es la ofensa y cómo a veces, sin querer, Padre, o por falta de cautela, por falta de delicadeza, Señor, ofendemos a otras personas. Te rogamos que tú nos ayudes a ser inteligentes, a ser avisados, a estar alertas, Señor, de todas esas situaciones en las que probablemente estamos incurriendo y que están afectando a otros. No nada más en nuestra iglesia, Señor, sino en nuestra familia, en nuestro trabajo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a ser como Jesús. Queremos ser como Él, Padre. Ayúdanos a entender cada cualidad de carácter y por lo menos tener claro el concepto, Señor, para poder desarrollarlo en nuestras vidas también. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, y que el día de hoy pues nos enseña, Padre, cómo hacer todas las cosas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.